Amén. Hermanos, el tema que pienso tratar con ustedes hoy es el costo del discipulado. El costo del discipulado. Ser cristiano no es solamente cumplir con ciertas reglas, con ciertas costumbres y prácticas religiosas. Ser cristiano es más que eso. Y el Señor, en su misericordia y en su compromiso, autocompromiso, de que su palabra sea cumplida y de que su voluntad se haga, nos revela las cosas, aun cuando a nosotros nos pudiera sonar como muy difícil y muy dura, porque Él sabe lo que necesitamos. Y el Señor ha establecido cuál es la manera en que Él quiere que nosotros vivamos como cristianos. Y no había Juan el Bautista iniciado su ministerio, el Señor no había aún iniciado su ministerio, cuando Juan el Bautista es abordado por las multitudes a las cuales él estaba predicando, allanando el camino de Cristo, quien había de venir después de él. Y en su valor, denuedo y temor a Dios, les habló diciéndoles: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Las personas, al oír el mensaje de Juan el Bautista, al oír las implicaciones de ese mensaje, empezaban a sentir inquietud en su corazón. Algunos incluso, aparentemente, bueno, seguramente, porque nadie haría esta pregunta que hicieron si no tuviesen el deseo de hacer la voluntad de Dios. Algunos fueron inquietados de tal manera que le hicieron la pregunta: ¿y qué haremos? ¿Qué haremos? Si un nuevo creyente o alguna persona inquieta por la palabra, o que ya haya sido alcanzada por la palabra, por el poder transformador del Espíritu Santo, se nos acercara a nosotros y nos hiciera esa misma pregunta, un creyente, un nuevo creyente recién convertido, de seguro que nosotros sabríamos qué decirle: mira, a partir de ahora, procura tener tiempos de oración con Dios, procura leer la palabra, asiste a una iglesia, ten comunión con los hermanos y participa de todos los servicios de tu iglesia, predica el Evangelio y habla a las personas de Cristo. ¿Cierto? Creo que nosotros haríamos eso. Sin embargo, aunque eso es cierto y debemos hacerlo, cuando Juan el Bautista le hicieron la pregunta, miren lo que respondió. Cuando le dijeron qué haremos, dice, versículo 11: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. Hermanos, los que estuvieron anoche aquí y escucharon las implicaciones que tiene la demanda de Dios para con los pastores y los líderes de las iglesias respecto a atender las necesidades de su pueblo, de las ovejas, seguro que quedaron claros en relación a lo que la palabra dice respecto a sus pastores, a su pastor, que tiene una gran demanda delante de Dios de procurar el bien de cada uno de ustedes. Pero Dios también nos dice a las ovejas, nos dice a los creyentes de manera individual, que hay un compromiso muy serio con respecto a nuestra responsabilidad de vivir de una forma que a Él le agrade en esta tierra, y de manera muy práctica y clara se nos va a un aspecto que sabemos, y todos creo que no tendríamos dudas de reconocerlo. Es muy duro de aceptar. El Señor se nos va a nuestros bienes, a nuestros intereses materiales. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Haga lo mismo. Yo les decía que Cristo, ayer les decía que Cristo, cuando el Bautista mandó a preguntar que si él era el que había de venir, el Señor le dijo: dile que los ojos caminan, que los hijos ven,
y que son sanados los enfermos. Cristo vino a ser misericordia, y nuestra responsabilidad como cristianos es hacer misericordia. Y vamos a Lucas 14:33. Podemos verlo todavía un poco más claro allí. Lucas 14:33. Vamos a leer desde el versículo 30. El Señor está hablando del precio del discipulado. Dice: este hombre comenzó a edificar, pero no pudo terminar. ¿Qué rey que marcha a hacer guerra contra otro rey no se sienta primero a deliberar si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no, estando todavía lejos de él, envía una embajada y solicita condiciones de paz. Versículo 33. Así pues, y les pido que lo lean detenidamente conmigo, ninguno de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Yo quiero saber quién pudiera rebajar, quién se atreve a rebajar eso que dice Cristo ahí y darle un nivel más pequeño, menos demandante que este. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Hermanos, esto es muy serio. Es muy serio lo que estamos hablando aquí. Nosotros, mientras no nos pongan la regla de nuestra comodidad, de nuestro bolsillo, de nuestra cuenta de ahorro, de nuestro tiempo, todo bien. Pero cuando viene la necesidad de otro, viene la necesidad de la iglesia, y hacen falta recursos para el reino de Dios, a los hermanos de necesidad, ahí empiezan las excusas, ahí empiezan los argumentos, ahí empiezan las justificaciones para no poner a la disposición de Dios y de su pueblo nuestros bienes. Cuando leímos el texto de Hechos, capítulo 2, ayer, por favor acompáñenme a Hechos, capítulo 2. Versículo 44, Hechos 2:44, dice: todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Bueno, yo te puedo decir, sí, adoramos al mismo Dios, tenemos las cosas en común, creemos lo mismo, tenemos el mismo amor. Pero si vamos al capítulo 4, del capítulo 4 de Hechos, en el versículo 32, es todavía mucho más específico con relación a este tema. Dice que uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron. Uno solo era el alma de la multitud de los que creyeron, y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía. ¿Ustedes oyeron bien eso? Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Saquemos 30 segundos nada más de nuestra mente y examinemos esa expresión. Piense, póngase usted en el lugar de eso, de esa expresión que está ahí. Yo digo que nada de lo que yo tengo es mío propio. Claro, dice uno, es que todo lo que yo tengo es del Señor. No, hermanos, no es de eso que está hablando ahí.
Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todo, hermano. ¿Usted sabe lo que significa todo? Su dinero, su casa, su carro, su tiempo. Todo significa todo. Todo no es nada, todo no es un chin, todo no es algo, todo no es un poquito. Todo. ¿Verdad? Cuando pensamos en la iglesia de hoy, pensamos en nosotros mismos y oímos el testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento. Nos decimos, como que hay algo como que no encaja en estos tiempos. Algo no anda bien. Es que no es tan igual. Es que yo veo que hay lo que hay en Hechos, en el libro de los Hechos, no es tan igual a lo que yo estoy viendo. Hermano, nos preguntamos por qué podemos ser tan selectivos con la palabra de Dios. ¿Por qué poner una parte de la palabra y una no? Estamos de acuerdo que el texto diga que tenían comunión los unos con los otros, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? En el partimiento del pan y las oraciones, de seguro que todos estaríamos de acuerdo con un cristiano ore, persevere en la doctrina de la palabra de Dios, tenga comunión con su hermano, participe de la Santa Cena. Todos estaríamos de acuerdo con eso, pero estaríamos de acuerdo con el hecho de poner nuestros bienes a la disposición del reino de Dios. Hermanos, si nosotros decimos ser creyentes, nosotros renunciamos a todo lo que poseemos, a todo. Y cuando en una iglesia hace falta dinero para pagar la luz, no sé si el teléfono, el local, tenemos que revisar. Cuando en una iglesia hace falta dinero para poder hacer una campaña, tenemos que revisarlo, sobre todo cuando llegamos a nuestra casa y vemos todo lo que tenemos en la sala, en la cocina, todo lo que nosotros, por lo cual nosotros podemos ver, pero por el reino de Dios, nada, por tu hermano en Cristo, nada. No, amados hermanos, no podemos proceder así, no podemos proceder de esa manera. Todo lo que Dios nos da, dice, para que compartamos con el que padece necesidad. Eso en las Escrituras es bien claro. Tengo un minutito para chequear algo aquí, buscar un texto. Si nosotros vemos en las Escrituras hay muchos textos que hablan de lo que tiene que ver con nuestro compromiso de darnos todo, el todo para el Señor. Y el Señor en Lucas 9:23 decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Miren, hermanos, el tiempo no da para desarrollar este tema como debe ser. Ojalá en otra oportunidad podamos tratar esto con más detalle, con más explicaciones. Yo he hecho un resumen de los muchos versículos que tratan de este tema, porque la Biblia está llena de esto. Pero hay un texto que es el que a mí particularmente me impactó en gran manera, me amonestó, me enfrentó con mi egoísmo, con mi pecado, con mi codicia, con mi avaricia, y me hizo ver si realmente yo estaba viviendo para Cristo o para mí mismo. Y ese texto es 1 de Juan 3:16. No Juan 3:16, 1 de Juan 3:16. Yo quiero que ustedes me acompañen allí, porque
Ese es un texto verdaderamente demandante. Primera de Juan 3:16. Póngase los cinturones de la humildad y postre su corazón ante la palabra en este momento, porque lo que vamos a leer ahora, si usted lo lee y se queda igualito, usted va a tener que pedir al Señor que le ayude en su misericordia a sensibilizar su corazón, porque Él está en la palabra de Dios y esto es muy serio. Y a veces leemos estos textos por arribita siempre, y nada más nos gusta una sola parte del texto. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Hasta ahí, todo bien. Hasta se parece a Juan 3:16. ¿Verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Decimos gloria a Dios, amén a todo eso, ¿verdad? Pero lo que sigue, ojalá digamos amén así mismo. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Hermano, ¿cómo puedes poner una cosa así? Y ver tanta necesidad de perdón. Saber que quizá hay hermanos nuestros que están pasando situaciones. Mire, Dios no va a pedir posiblemente su vida. Y Dios sabe y sabía que Él no iba. Ustedes posiblemente no van a tener que dar su vida en un país como este donde hay persecución. En otros países quizás se prueba eso, donde hay una persecución muy fuerte sobre los cristianos. Pero el Señor es tan sabio que primero nos dice: mira, la demanda mía, mi demanda para contigo es tu vida. Tienes que estar dispuesta a darla por el hermanito que está sentado al lado de ti, por tu hermano, por tu hermana, por tu vida. Dios sabe que te puedo dar con violencia, pero es que a mí ese texto, cuando yo lo conocí, no me dejó igual que lo que lo leí. Pero el Señor sabe que nosotros podemos acomodarnos y como nunca vamos a dar la vida por un hermano, amén a ese texto. Lea el versículo 17. Lea el versículo 17. Primera de Juan 3:17. El que tiene bienes en este mundo, pero el que tiene bienes en este mundo, y ve a su hermano en necesidad, y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? ¿Cómo podrá habitar el amor de Dios en una persona que se dice cristiana, y su hermano está pasando trabajo, necesidad? Versículo 18. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Con obra y de verdad. Dios te bendiga, hermano. Un abrazo. Te abrazo, hermano. ¿Cómo fue la última vez que te lo pregunté? Hermano, ¿tú tienes que comer, pues? Mañana, hermano, ¿tú tienes dinero para la comida, para el desayuno? Hermano, tú tienes necesidades en las que yo pueda compartir contigo. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a tu hermano una cosa? De eso se trata el cristianismo. ¿Usted quiere saber si se trata de eso? Hay un punto que ese es parte del testimonio del Espíritu Santo para nosotros mismos.
saber si somos cristianos o no. Versículo 19. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Una evidencia del cristianismo es el corazón dispuesto a desprenderse de lo que Dios le da para compartir con el que padece necesidad, para invertir ese dinero que Dios le dio en su reino. Ahora, yo soy de convicción, por lo que hablamos ayer, que la manera más efectiva para poder suplir las necesidades en la iglesia es a través de la iglesia, a través de la iglesia misma. Por eso, hermano, yo quiero exhortarle de una manera muy amorosa, muy especial, a que revisen cómo está su compromiso de ofrendar en su iglesia. ¿Cómo está su disposición de poner en la cara de su ofrenda, de la ofrenda, parte de las bendiciones económicas que Dios le está dando? Porque si queremos ser efectivos como iglesia, tenemos que ser fieles ofrendando. Quizás para mí es muy fácil hablar de esto aquí. Para un pastor yo sé que es más difícil a veces, porque uno a veces por el temor de que no piense que uno quiere convertir el púlpito en un mercado, en un banco. Es difícil hablar de eso. Pero hermano, sin dinero no funciona. Sin recursos no se puede caminar ni hacer la obra. Y en lo que tiene que ver con las necesidades de la iglesia, en lo que tiene que ver con suplir las necesidades de los santos, es más efectivo que se haga a través de la iglesia. Acérquense al pastor, hermano, a su pastor, y pregúntenle: pastor, ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué se necesita? ¿Cómo están los recursos aquí? No sé si aquí hacen reuniones de finanzas regularmente. Hermano, ¿le interesa la situación de la iglesia? Pregúntele al pastor. Si usted le da cosas, preguntarle a un hermano que está en necesidad, pregúntele al pastor. Y si le dice: mira, si la familia fulana ahora mismo no necesita esto, considere, si usted tiene ahí con qué dar, y mire, pastor, por domingo venga y ofrenda. Porque a través de la iglesia se hace más efectiva la ayuda. Así que yo quiero exhortarle, hermanos, a que ustedes sean fieles en su responsabilidad de ofrendar de los bienes que Dios le da, para que la iglesia haga su trabajo, para que la iglesia se pueda cumplir ese mismo ejemplo que vimos en Hechos capítulo 2, que no haya ningún necesitado en medio de ella, pero cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Hermanos, el amor cristiano manifestado en la relación unos a otros es una evidencia de piedad, es una evidencia de que realmente hemos nacido de nuevo. Y nosotros debemos ejercitar el amor cada día. Nosotros debemos buscar dónde se ve. Hermanos, el amor ejercitado es tan importante para nosotros poder desenvolvernos como cristianos, que nos da una gran libertad para vivir una vida libre en Cristo. Si no, busque Gálatas 5, 13 al 14, de lo que le digo. Dice Gálatas 5, 13 al 14: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ustedes quieren ser libres en Cristo, ustedes quieren vivir la bendición de ser fieles y obedientes a Dios. Toda
dice, ¿qué será? Que el diablo gane ventaja contigo. El que ama no peca. El que está preocupado por amar continuamente y está el amor a Cristo, de Cristo hacia sus hermanos, no puede pecar. Y miren cómo el Señor, miren los 10 mandamientos. Cuando usted ve los 10 mandamientos, la demanda de Dios, su palabra, la ley moral, todos creo que estamos de acuerdo en que la ley moral de Dios está vigente hoy. Usted se pone a leer Éxodo capítulo 20. Son muchas las demandas y uno dice, wow. ¿Y quién puede? Y el Señor, en su gran sabiduría, nos dice, ¿tú quieres cumplir con los 10 mandamientos? ¿Tú quieres ser fiel a mí y obediente a tu bien? Ámame a mí primero y a tu prójimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, el amor nos garantiza una vida de libertad en Cristo y de felicidad en Él. Porque el amor implica la obediencia, una obediencia que si la pones en práctica implicará no pecar contra Él. El amor. Y ese texto de 1 de Juan 3:16, yo les pido y les exhorto, hermanos, que lo lean una vez tras otra. Una vez tras otra. En esto conocemos el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de nuestra vida por los hermanos. Nosotros tenemos compromisos todos en nuestra vida, compromisos económicos que debemos cumplir. Y es responsabilidad de cada creyente ser fiel en la administración de lo que el Señor le da, de los bienes económicos que produce. Es responsabilidad de cada uno de ustedes, hermanos, mía, que ese dinero que Dios nos da, lo administremos de tal forma que no tengamos luego dificultad para ofrendar a Dios. Me refiero, hermanos, piense bien lo que usted pide de su delito. Usted no puede ofrendar porque meterse en deuda. Usted no está glorificando a Dios. Sea fiel a lo que el Señor le da. E invierta su dinero en las cosas de Dios. Porque ayer leímos textos muy claros sobre cómo Dios bendice y prospera al que da. Yo voy a leer otros más. Si ayer no se convencieron, o quizás no retuvieron la palabra, voy a leer un par de textos más para que se motiven a hacerlo. Pero cuando vemos ejemplos como el de la viuda en Marcos 12:44, nosotros quedamos verdaderamente impactados, porque hoy lo que impera es la prudencia. Bueno, tú sabes, yo sé que tengo que dar para el reino, pero tengo que me abrigo, no es que la cosa se aprieta y se pone dura. Eso suena bien, eso suena prudente. Hermanos, la viuda que estaba ofrendando en Marcos capítulo 12:44, que dice que ofrendó lo que tenía, Cristo la vio. Y oiga lo que dice la palabra de Dios, Marcos 12:44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, hermanos, la pobreza, la falta de recursos, no es una excusa para uno dejar de ganar. Esta de su pobreza echó todo lo que tenía. ¿Cómo? Todo lo que tenía. Diga otra vez, todo lo que tenía. Y si todavía suena un poco técnico esto, el Señor lo va a armar un terreno para que no quede duda de lo que ella hizo. Todo su sustento. ¿Cómo? Todo su sustento. Sí, todo su sustento. Esa mujer amaba tanto la cosa de Dios, que había un mismo reino.
que ella confiaba tanto en ese Dios, que era el dueño de oro y la plata, que daba todo, una viuda, Señor, una viuda desamparada, la mujer viuda no tiene esposo, no tiene quien la mantenga, y dio todo lo que tenía, todo su sustento. Hoy, una gente que haga eso, decimos que es un imprudente. Y mira, hermano, el Señor sabe que esto lo estoy tratando de decir con el mayor amor y sin rebajar la demanda de Cristo. Mira, hermano, si en su corazón usted empieza ahora mismo encuentra que está buscando excusas, que está muy exagerado, yo creo que el hermano quizás se está en un teléfono, en una época tan difícil donde las cosas se ponen tan duras y tengo que probar con mi familia. Yo creo que debe ser, Dios debe de entender, Dios tiene que saber mi situación. Claro que la sabe, hermano, sabiendo que más mañana es un mismo. Y si tú crees que haciendo eso, el Señor lo que está buscando un mal contigo, posiblemente no ha entendido el amor y la misericordia de Dios, porque Él promete bendecir al que hace eso. Oigan lo que dice la Escritura: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a dar. ¿Usted oye esto, hermano? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. No, Dios no es un Dios injusto. Dios no es un Dios que quiere que nosotros nos veamos viendo lucha, porque estemos dando para la obra más de lo que realmente a nosotros, de donde no, en realidad, no voy a decir que nos duele, pero sacrificialmente, que es una alegría que queda. ¿Usted cree que Dios quiere, ofrenda de la iglesia, quédate sin nada? No, hermanos. Pero Dios nos prueba. Pero Él nos da la promesa. Pero fíjense, aún con esa promesa se hace difícil uno tener un espíritu de perdido y uno darlo para los hermanos, pero pruebe a Dios. Pruebe a Dios. Y en eso le da permiso a probar. Lo único que Dios le da permiso a probar es eso. Para que nosotros veamos hasta dónde Dios está comprometido con su vida. Ese dueño de oro y la plata, de devolverle a usted conforme a esa liberalidad de su corazón. Eso está en Proverbios 19:7. Y en Proverbios 28:27 dice: el que da al pobre no tendrá pobreza. El que da al pobre no tendrá pobreza. Amén. Hay gente que dice, imagínate tú, si yo empiezo a dar, no voy a quedar sin nada. Es una mentira del mismo Satanás. Porque el Señor dice en su palabra que el que da al pobre no tendrá pobreza. Todo lo demás es mentira. Porque el que aparta sus ojos del pobre tendrá muchas maldiciones. Eso se lleva seguro, hermano. Si usted dice que usted es creyente y usted no está siendo liberado con la iglesia, ofrendando generosamente para el reino y para las necesidades de la iglesia y los hermanos de la iglesia, no se encuentra raro que usted no salga de uno y que usted iba de un lío en lío y de problema en problema. Porque el cristiano que hace eso, el Señor lo bendice. Ahora, yo no estoy diciendo que no vengan situaciones de dificultades económicas, que no vengan pruebas que tuvieran un trabajo y haya dificultades económicas. Pero ¿tú sabes por qué Dios no pone eso? A veces porque tú no fuiste fiel, y a veces para darle la oportunidad a otros de que te ayuden, quizá para que tú veas la importancia que tiene el ayudar a otros. Pero yo le pido a Dios que no sea así con ninguno, sino que cada uno reflexione y tenga un corazón verdaderamente desprendido. Y que lo tenga, hermano, porque va a llegar el momento que usted no va a poder hacerlo y se va a perder ese privilegio. Eclesiastés 11:2 dice: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Hoy, hermano, es el día aceptable para que ustedes
amor sacrificial por los hermanos. ¿Quieren más motivación de la importancia que le da Dios a eso? Proverbios 11, 24 al 25. Proverbios 11, 24 al 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes reparten y les es añadido más. Dios le añade más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hermano, con amor, lo digo, responsablemente. Si sigues reteniendo el diezmo, rogándole a Dios lo que corresponde para la iglesia, que por cierto no es el diezmo nada más. El Señor manda que demos con cada uno propuso su corazón, porque Dios me lo dice, hermano, no te sigas metiendo rojo. Si tú no estás siendo fiel a Dios, amado hermano, con amor en Cristo, Dios sabe que yo no estoy diciendo eso para cargar ni ignorando y quizás tengo muchos problemas económicos. Considera tu finanza, amado hermano, sé fiel, porque te retiene más de lo que justo vendrá a pobreza. Eso lo dice la bendita e grande palabra de Dios. Porque dice ese mismo texto, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hermano, la Biblia está llena de motivaciones, testigos, para que nosotros realmente pongamos en práctica ese deber tan sublime de compartir lo nuestro con otros. Yo sé que aquí hay cristianos y hay personas que no han entregado su vida a Cristo todavía, y estamos viendo estas cosas. Aquellos que no conocen al Señor, que nos están visitando, yo espero que el Señor les haga ver eso que estamos hablando aquí no es más que el reflejo de lo que el cristiano debe ser, imitando a Dios. Yo estoy diciendo aquí que nosotros, cristianos pecadores, tenemos que vivir así, pero Dios, a Dios no hay que decir, Dios es amor. Amén. Dios es misericordioso, grandemente misericordioso, y Él está atento a las necesidades de su criatura. Dice la palabra de Dios que Dios muestra su bondad para guiar al hombre al arrepentimiento. El amor de Dios tiene tanto poder para guiar al arrepentimiento. Si esos somos nosotros pecadores, ¿cuánto más Dios? Dios es digno de alabar y de hablar por su gran amor. En el Cristo, busca el refugio en el Señor Jesucristo, en ese Dios de amor, que de tal manera amó a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Cómo te digo? En Mateo 10, 40 al 41, hay otra gran motivación. Mateo 10, 40 al 41. La actitud y posición de uno como cristiano de ayudar a otros es recompensada por Dios. Mire, hermano, dice este texto, el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. El que vosotros reciben, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí,
cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El hecho de ser cristianos, el hecho de ser hijos de Dios, de ser discípulos, nos cualifica para poder recibir la asistencia. Eso va para los pastores y va para nosotros. Cuando un hermano está en necesidad, y usted no ayuda a ese hermano, usted está dejando de recibir al mismo Señor. Y usted está cerrando el grifo de la llave de las bendiciones de Dios, que dice que te va a recompensar por no hacer eso. Y aún así nosotros tenemos un corazón duro para hacer lo que nos corresponde. Oigan lo que le dice Pablo a los romanos, en Romanos 16:1, con relación a la hermana Fede. Os recomiendo además nuestra hermana Fede, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digna de los santos. Oigan eso, que la recibáis primero en el Señor. Si usted no ve a Cristo en esa persona, difícilmente usted siente el compromiso de ayudar a esa persona, a ese hermano, a esa hermana. Hay que recibir a los hermanos en el Señor, como es digno de los santos. Hermanos, como es digno de los santos. El título de santo, la dignidad que nos ha dado y nos ha traído la redención en Cristo, hermano. Es algo glorioso y grande. Y nosotros no podemos ser ligeros a la hora de asistir y atender a nuestros hermanos. Tenemos que recibirlos en el Señor y como es digno de los santos. Y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Amén. Necesite de vosotros. Cuán amplia, hermano, sería nuestra generosidad y nuestra liberalidad como individuos y como iglesia, si al recibir al hermano necesitado y su solicitud de ayuda lo hiciéramos como si fuera Cristo mismo que nosotros estuviésemos ministrando. Si Cristo viniese ahora aquí, digo con mucha reverencia a esto, si el Señor Jesucristo se apareciera aquí y le pidiese que le ayudara, con dinero, con comida, usted le puede decir, antes de usted responder, piense, cuando usted le dice que no, su corazón no ama, usted le dice, Señor Jesucristo. ¿Usted entiende la explicación de Dios? Hermanos, bienaventurado que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. Amén. En el día malo, lo librará Jehová. La liberalidad, la disposición a dar, compartir, eso es un resguardo, es hasta un seguro de protección de Dios en el momento de la aflicción. Por último, hermanos, quiero compartir lo que dice Juan, 1 Juan 3, 16 al 17, bueno, ya leí con 16. 1 Juan 4, 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amados, si Dios nos amó así, debemos también amarnos unos a otros. Que cómo nos amó y cómo debemos amar, hermanos. Que leo de nuevo 1 Juan 3, 16, 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿Cómo mora el amor de Dios en él? Amamos así, hermano. Amas así, hermano. Amamos todos así. Pastor, amas de así todo. Ovejas, amas por el reino de Dios. Nuestra respuesta sincera a esta pregunta, hermano, se va a convertir en un consuelo o en un tormento para nuestras almas, porque en esto conoceremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Yo vengo para su pueblo. Amén. Vamos a ver. Oh Señor de los cielos, si tú miraras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Padre, ¿quién de nosotros puede lanzar la piedra al oír estas cosas? ¿Quién de nosotros, Señor, no se siente convencido de pecado?